Imagina esto, un hombre de traje gris, rostro severo y voz baja, sentado frente a una montaña de expedientes en Palacio Nacional. No hay fanfarrias, no hay aplausos, solo sellos, firmas y silencio. Y, de pronto, ese hombre, un burócrata en apariencia, un contador de céntimos, abre la puerta que millones de mexicanas llevaban décadas golpeando. ¿Cómo puede alguien tan sobrio provocar un terremoto social sin levantar la voz? Esta es la historia de Adolfo Ruiz Cortines, el presidente que parecía mudo, pero que cambió para siempre la forma en que las mujeres mexicanas se miraban a sí mismas y eran vistas por la ley, y su relación con ellas, madres, maestras, activistas, obreras, una primera dama joven y decidida, no fue el coqueteo del caudillo en campaña, sino un vínculo silencioso y tenso, lleno de promesas, deudas y giros que pocos vieron venir. Nació cuando el siglo apenas encendía las luces, y a México le dolían los huesos de tantas guerras. Veracruz, con su mezcla de salitre, varo y rumor de puerto, fue la cuna de un niño que aprendió el valor de la puntualidad en la escuela y de la necesidad en casa. Si buscas un héroe de bronce, no lo encontrarás aquí. El joven Adolfo no fue el del sombrero ladeado que galopa entre leyendas. Fue el que camina, recto y con paso chico, el que carga libros y cuentas, el que entiende que un peso debe rendir para tres. La revolución lo rozó más como contabilidad que como fusilería. Ese pragmatismo, esa obsesión por cuadrar números, le tatuó en la frente una frase que no necesitó pronunciar: cada gasto debe justificarse. Y, sin embargo, en la letra invisible de su biografía ya estaba escrita otra cifra, colosal: la mitad de un país, mujeres, esperando su turno en la fila de la historia. No es casualidad que el primer gran espejo femenino de su vida haya sido su madre. A falta de discursos inflamados, quedó la pedagogía diaria del esfuerzo, manos que remiendan, ojos que calculan el mercado, una economía doméstica que es pura ingeniería. El niño observa y aprende, el orden salva. De ahí nace la mística del funcionario, palabra tan poco sexy y tan profundamente revolucionaria cuando se ejerce sin cinismo. Años después, ya en la administración pública, ese niño convertido en adulto de voz bajita no subastará el país en sobremesas de puros punto y coma, preferirá cruzar datos, quitar moho a los archivos, preguntar en corto: ¿y esto para qué sirve? Punto. Desde su escritorio, el poder es un lápiz bien afilado. Y, sin embargo, su biografía no es una planilla. Late debajo una intuición que, aunque él no la anuncie con cartelones, lo llevará a codearse con un asombro. Los derechos políticos de las mujeres no son un lujo, son una cuenta atrasada. Antes de llegar a la silla grande, recorrió pasillos que olerían, para cualquiera, a burocracia; para él, a mapa. Gobernó Veracruz con un afán quirúrgico, más interesado en reparar fugas que en cortar listones, en hacer que los trenes llegaran, o al menos que alguien supiera por qué no llegaban. La fama que se construyó no fue la del patriarca generoso, sino la del inspector que apaga luces innecesarias. Esa reputación, tacaño de gestos, generoso con el sentido común, tendría luego un impacto íntimo en su trato con mujeres: hablar menos, escuchar más, prometer poco, cumplir algo. No es una biografía de cuerpos, sino de consecuencias. En la Ciudad de México, el poder tiene ventanas altas y ecos que engañan. Él aprendió a caminar en silencio por esos corredores, como si supiera que tanto ruido termina tumbando candelabros. Con el tiempo, y por esa mezcla de confianza y hartazgo que produce el efectivo, el país lo vio ascender hasta la Secretaría de Gobernación. Ahí, donde los expedientes sudan y las cifras se vuelven razones de Estado, conoció, por papeles, por informes, por colas interminables, el repertorio de dolores que traía puesto un país en crecimiento. Entre esos dolores, uno persistente y rudo: el medio voto que nadie contaba, la media voz que no se escuchaba. Las mujeres estaban en todas partes: mercados, fábricas, aulas, casas, menos en las urnas y en los curules. Cuando llegó la campaña presidencial, no había promesa fácil en su boca, ni el mesías sonriente ni el compadre que invita rondas. Fue, a su manera, un anticlímax que funcionó, porque si el país estaba cansado de discursos gordos, él ofrecía dietas de realidad, y el país, con su piel curtida, le creyó. Al ganar, el mismo hombre de traje gris entró a Palacio con una misión sin fanfarrias: poner orden. Los primeros días fueron un ajuste de tuercas. Para muchos, eso es aburrido. Para un país, a veces es salvación. Y para las mujeres, que estaban en la fila esperando credenciales que no existían, ese orden frío abriría, no con estruendo, sino con un clic, la cerradura de hierro forjado. Pero nada de esto se cuenta sin la otra protagonista que entra al cuadro con pasos más veloces: una primera dama joven, de mirada despierta, que entendió que el protocolo no sirve si no aterriza en el suelo donde camina la gente. Juntos, aunque no como pareja de portadas sino como engranes diferentes, configuraron un frente curioso: él, el guardián de los números; ella, la antena social. Mientras él recortaba, ella tocaba puertas; mientras él pedía comprobantes, ella miraba las colas del dispensario. No eran amantes del espectáculo, eran el espectáculo que no se ve, la mecánica de lo posible. La relación de Ruiz Cortines con las mujeres, si uno la narra de corrido, no suena a romance, suena a sudoku. Pero los números también cuentan historias. 1, millones. 2, décadas.
3. Reformas. Y, entre cifra y cifra, nombres propios de mujeres que fueron tocando su despacho con el puño cerrado de la paciencia. Activistas que no llevaban lentejuelas, sino actas. Maestras que sabían que el aula es una trinchera dulcemente peligrosa. Trabajadoras, que hacían de la fila en el camión una asamblea silenciosa. Ellas no buscaban un guiño, buscaban una firma. ¿Era él feminista? La palabra le habría quedado grande en la solapa y pequeña en la conciencia. No se vistió con etiquetas, se vistió con decisiones, y una de ellas, la que nos importa hoy, fue mirar de frente la inequidad política y decir, con su estilo, esto no está bien contabilizado. La imagen es potente, un presidente que no se deja arrastrar por el aplausómetro y, en su lugar, se deja arrastrar por la contabilidad moral de la República. Porque, mire usted, al final del día la democracia es también un libro mayor. ¿Quién puede votar? ¿Quién no? ¿Con qué condiciones? ¿Por qué? Sume, reste, multiplique. Si las mujeres no están, el resultado está mal. Pero antes de ese gran movimiento, hubo pruebas. Una sociedad no cambia con decretos, cambia con presión y escucha. Y aquí asoma un rasgo clave en su biografía, la paciencia para oír. Las audiencias con organizaciones de mujeres no fueron operetas, fueron sesiones de trabajo. Alguien dirá que la emoción faltaba, probablemente. Pero también faltaban más excusas. En esos encuentros, el intercambio fue austero, datos, casos, agravios con apellidos, historias de mujeres que habían sostenido guerras, y familias y oficios sin que nadie les diera el trato político que merecían. Él pareciera tomar nota como quien anota precios. Ellas salían con una pregunta que colgaba como un péndulo, ¿cumplirá? Y mientras ese péndulo oscilaba, el país respiraba otra realidad, economía tensa, modernidad a media luz, carreteras que se abrían, como costuras nuevas, y una mochila de injusticias que no cabía en los periódicos. En ese clima, cualquier viraje podía leerse como riesgo. Por eso, cuando el proyecto de reconocer plenamente los derechos políticos de las mujeres empezó a moverse, no lo hizo con platillos, sino con los engranes legales que a él le gustaban: estudio, propuesta, redacción, cabildeo, voto, promulgación. El sonido no fue un grito, fue el chasquido de una cerradura que, al fin, cede. Y sin embargo, detenernos en la ley sería quedarnos cortos. Las leyes son puertas, las relaciones son los pasillos. ¿Cómo se vinculó Ruiz Cortines con las mujeres más allá del papel? Desde lo público, con una mezcla rara de distancia formal y compromiso tangible. No hubo caricias retóricas, hubo reglones firmados. Desde lo personal, con una biografía casi impermeable al chisme, donde la discreción hacía de cortina. Eso desconcierta en un país acostumbrado a los presidentes de anécdota jugosa. Aquí no hay chiste de sobremesa, hay un señor que madruga, que revisa presupuestos y que, cuando le piden una foto, se acomoda la corbata como quien ordena un cajón. ¿Dónde está, entonces, el drama? Está donde no lo esperas, en el contraste entre el hombre y los efectos de sus actos. El presidente que reduce gastos abre la era del gasto democrático de millones de votos nuevos. El que sospecha de los excesos bendice un exceso hermosísimo, más manos marcando boletas, más voces contándose en la noche de elecciones. El que ama la lista y el registro ayuda a que las listas incluyan a todas. Esa paradoja es cinematográfica si uno la ilumina bien. El tecnócrata como partero de derechos. Visualízalo, una ciudad que despierta en domingo electoral. Las calles todavía huelen a pan y a periódicos frescos. Pero hay algo distinto. Las filas fuera de las casillas no son solo de trajes y sombreros, ahora hay faldas, vestidos sencillos, rebozos, mujeres con la quijada apretada y la mirada firme que por fin sostienen una boleta como quien toma una herramienta. Es una escena de manos, manos jóvenes, manos curtidas, manos con uñas pintadas de rojo, manos con dedos torcidos por años de trabajo, todas avanzando hacia una urna de madera que ese día se vuelve relicario. Ese momento, ese rumor de papel, es también la respiración de una promesa cumplida. Hay otra escena, menos vistosa, pero igual de poderosa. El despacho presidencial al atardecer. Afuera, la ciudad es una colmena. Adentro, el hombre de traje gris revisa una carpeta. No habrá discurso esa noche. Tal vez ni siquiera habrá celebración. Pero en algún lugar, miles de cocinas, escuelas y talleres sabrán, sin saberlo, que algo cambió a su favor. El país no se hace de milagros, se hace de gestos repetidos. Y ahí, en ese ritual de firmas, está la relación más honda de Ruiz Cortines con las mujeres, no como público de su carrera, sino como destinatarias de una pieza concreta de poder. Ahora, antes de que la emoción nos suba al cuello, conviene recordar el otro lado del espejo, la sospecha. Porque para muchas activistas, el paso era grande, sí, pero tardío y, sobre todo, incompleto. Una cosa es el papel y otra la calle. Ellas, con razón, exigían que el reconocimiento no se quedara en encuadre solemne. Querían candidaturas reales, acceso a campañas, recursos, protección frente a la violencia política, apertura en sindicatos, respeto en juzgados. Y en ese tira y afloja, él mantuvo la línea que lo definía: avance prudente, paso de contabilidad. Para unas, fue un héroe parco, para otras, apenas el funcionario que hizo lo mínimo indispensable. Ese desacuerdo es sano, es la democracia respirando. No podemos contar su relación con las mujeres sin detener
detenernos en la figura de su compañera pública, no el adorno de fotografías, sino una operadora serena que empujó iniciativas sociales, visitó hospitales, y entendió que el dolor no espera turno. La prensa, a veces cruel en su frivolidad, redujo su presencia a vestidos y peinados, pero en los pasillos se hablaba de su carácter, de su modo de encender una agenda con la sola pregunta correcta. ¿Y esto, para quién sirve? Si él era el filtro, ella era el amplificador. Y en ese dúo sin estridencia se cosió una parte fina de la red que sostendría a miles de mujeres en situación vulnerable. Hay, también, una textura íntima en esta historia, la de un México que empezaba a verse al espejo con menos miedo. Las salas de cine, los cafés, los mercados, lugares donde el rumor es rey, se fueron llenando de conversaciones nuevas. Ya voté, mi vecina salió de representante, mi hija quiere estudiar administración. Palabras que, antes, eran de uso restringido. El aire se movió diferente, y aunque el machismo siguió siendo una roca, el agua de la costumbre empezó a tallarla con paciencia. ¿Fue mérito solo de un hombre? Nunca. Fue mérito de miles de mujeres que empujaron y de un presidente que, en lugar de hacerse el sordo, encontró la llave. Y aún así, cada llave abre y también delimita. No faltaron decisiones de su gobierno que chocaran con agendas de libertad y autonomía que las mujeres traían entre ceja y ceja, debates sobre moral pública, sobre el control del cuerpo, sobre el tono de las campañas. Un presidente de orden se debate siempre entre permitir y regular, entre abrir la puerta y medir el paso. En esa cuerda floja, él eligió casi siempre el equilibrio conservador, sí a los derechos políticos, prudencia en lo demás. Para algunas, esa prudencia fue un freno, para otras, la única manera de que la puerta no volviera a cerrarse. Imagina una mesa larga en Palacio Nacional, mantel verde, lámparas encendidas a media tarde, y encima una carpeta de piel que huele a tinta fresca. Afuera, la ciudad late con claxones y pregones. Adentro, el aire es de biblioteca. Un secretario deja un documento, otro lo vuelve a tomar, lo pasa a la derecha, como si se tratara de un cáliz silencioso. Y al final de esa procesión burocrática está él, Adolfo Ruiz Cortines, ojos pequeños y alerta, la mano inmóvil sobre una pluma. No hace alarde. No sonríe. No pretende, pero en cuanto firme, medio país, las mujeres de México, saldrá de la sombra legal más vieja que conocemos. El contraste es casi teatral, el gesto diminuto de una firma activando una revolución de millones de pasos. Si uno acerca el oído, podría jurar que escucha el chasquido de una bisagra oxidada abriéndose después de décadas de óxido. La escena no sucede de golpe, se cocina a fuego lento, como todo lo que vale la pena. Desde antes de llegar a la presidencia, Ruiz Cortines esculpió una imagen que parecía hecha de mármol administrativo, exactitud, rutina, orden. En Veracruz, donde ejerció el gobierno con lupa de auditor, aprendió a medir la paciencia pública con relojes puntuales, la obra que se termina en tiempo, el gasto que se verifica 2 veces, la deuda que no se disfraza con confeti. En esos años, su trato con las mujeres es el de la vida diaria, maestras de primaria que piden aulas decentes, parteras que exigen medicamentos que no caducan, trabajadoras portuarias que quieren baños donde no haya que pedir permiso a los hombres. Nada grandilocuente. Nada de fotos con sombreros plisados, solo gente y sus urgencias. Cuando sube al gabinete federal y luego se encamina a la candidatura presidencial, el país atraviesa una adolescencia difícil, crece, a trompicones, se moderniza a pedazos, y arrastra las viejas cuerdas del machismo que trenzan la vida privada y la pública. En los mítines, las mujeres están, pero están como público, coro y paisaje. Él observa. Toma nota. A veces, tras bambalinas, se cruza con delegaciones femeninas que llegan con carpetas cosidas de paciencia, peticiones para votar. En serio, no a medias, para ser candidatas, no solo por adorno, para ocupar cargos, no nada más corredores. Se sientan, despliegan listas y hablan con la contundencia imbatible de quien ha criado hijos con salarios mínimos, y ha sostenido casas con clavos fríos. Lo miran fijo, como diciendo, presidente o no, usted entiende de cuentas, cuente también esta. El 1 de diciembre de 1952, cuando asume la presidencia, el guión público cuenta otra cosa, un hombre sobrio prometiendo orden, limpieza, en los números, tijera en los excesos, y cumple. Los primeros meses se llenan de palabras secas, austeridad, moralización, disciplina. Algunos bostezan, otros respiran aliviados. Pero en esa dietética del gasto empieza a colarse un elemento que cambia la naturaleza de la mesa, el reconocimiento de que la República ha estado contando mal desde hace mucho, contando sin ellas. Se retoman diagnósticos, se desempolvan debates, se abren cajones con papel sellado que dicen lo obvio con lenguaje torcido. La mitad del padrón potencial está afuera. Bajo el silencio de archivo, hay una calentura de realidad. En los pasillos del Congreso, la reforma constitucional que permitirá a las mujeres votar y ser electas a nivel federal se mueve como un caracol, luego como un ciempiés, hasta que toma la velocidad del rumor. Hay frases rotundas y hay dulces resistencias de pasillo. Hay quienes, con sonrisa de café, dicen que no es el momento. Hay quienes sostienen que las mujeres de por sí ya votan en algunas partes, sin precisar que era en lo municipal y de manera parcial. Y usan ese dato como ancla que impide zarpar. La tensión se palpa. ¿Conviene? ¿No conviene?
¿Qué pasará con los equilibrios internos, con las clientelas, con la liturgia vieja de las casillas? Ruiz Cortines escucha esos miedos, pero hace números. Su pregunta no es metafísica, es contable. ¿Cómo se sostiene una democracia que excluye la mitad de su ciudadanía? La cuenta no da. Y cuando la cuenta no da, él corrige. Si alguien espera trompetas, no las tendrá. El proceso avanza con comas, dictámenes, oficios, comparecencias que la prensa pone en la página interior. Pero el país, sin darse cuenta, está cambiando de respiración. En casas de vecindad y barrios de provincia, mujeres que aún firman con X comienzan a ensayar su nombre. A costureras, enfermeras, maestras y empleadas de mostrador les llega la noticia como un eco, ya casi. Y en las cocinas, mientras se corta jitomate, se dicen frases que hasta ayer eran impensables. Voy a votar, voy a pedir mi credencial. Voy a apoyar a fulana que se quiere postular. Los hombres, divididos, observan, unos se sienten invadidos, otros reconocen la simple justicia de la cosa. Mientras tanto, la economía se sacude. En 1954, el peso se devalúa y el país siente el golpe como se siente un portazo de madrugada. Las etiquetas del mercado suben de precio de un día para otro, las libretas familiares se llenan de tachones. Es ahí donde la relación de Ruiz Cortines con las mujeres toma un cariz áspero y real. Son ellas quienes hacen rendir los frijoles, quienes estiran el aceite como si fuera liga, quienes negocian fiados con el de la miscelánea. El presidente, que jamás ha sido un seductor de micrófono, sale a explicar con palabras sin maquillaje, había que sincerar la moneda. Que un país no puede vivir de espejos, que el truco contable no da de comer. ¿Convence? A algunas sí, a otras les parece el sermón del que no compra tortillas. Pero incluso en esa tormenta, sostiene el timón de la reforma política que traía en la agenda. No se pospone lo que endereza el esqueleto de la República. El día clave llega con discreción de oficina. La reforma al artículo que reconoce el voto, y la elegibilidad en el ámbito federal para las mujeres se promulga, y de pronto el reloj cívico del país adquiere una manecilla nueva. Si cerramos los ojos, podemos ver el mapa encenderse con lucecitas. Desde Tijuana hasta Chetumal, hay una coreografía de oficinas municipales entregando registros, de fotoestudios revelando retratos con rebozos y peinados apretados, de maestras enseñando a llenar formularios. La imagen es de una belleza feroz, mujeres que nunca habían firmado un documento público sosteniendo por primera vez una credencial, que dice su nombre completo. Para millones, ese plástico sencillo vale más que un collar de perlas. Y entonces ocurre la escena que parte en dos la historia, elecciones federales con mujeres marcando boletas. Desde temprano, las filas cambian de textura, hay tacones y huaraches, faldas de percal y vestidos almidonados, pañuelos en la cabeza y labios pintados. Las casillas, acostumbradas a una música monocorde, ahora suenan a coro mixto. La urna se vuelve el centro de una liturgia nueva en la que nadie sabe bien cómo acomodar el asombro. Los funcionarios de casilla miran con una mezcla de timidez y orgullo. Unos ayudan a leer a las más viejitas, otros se muerden el bigote cuando escuchan a muchachas discutir sobre plataformas, candidatos, promesas. Esa mañana, el país se descubre a sí mismo más grande, y el presidente de traje gris, que no se presenta en ninguna casilla para robar cámara, sabe que esa es, tal vez, su foto más potente, la que no se toma. No todo es aplauso. En los comités partidistas, las candidaturas femeninas se disputan con la ferocidad de quien entrega chuletas contadas. A varias les ofrecen puestos testimoniales, ubicaciones de relleno en listas, distritos perdidos a propósito. Pero ya no es 1930 ni 1940. Hay mujeres con colmillo, con redes, con temple. Empiezan a entrar al Congreso, a los ayuntamientos, a las direcciones intermedias. No muchas al principio, pero las suficientes para que el decorado se quiebre. Llegan con carpetas de asuntos que parecían domésticos y se revelan como asuntos de Estado, guarderías, salud materna, salarios justos, violencia en el hogar, educación técnica para mujeres trabajadoras. Cuando les cierran una puerta, abren una ventana. Cuando el presupuesto se resiste, lo descosen partida por partida. Esa persistencia dota de cuerpo a la reforma, impide que la ley se quede en marcos sin foto. En paralelo, la figura de la primera dama, María de los Dolores Izaguirre, dibuja una línea humana en el trazo frío de la administración. Joven a su lado, contacto de visita de hospital y olfato para lo urgente, aterriza programas de asistencia, arma patronatos, convoca a voluntarias que llegan con mandiles, cuadernos y un hambre vieja de hacer. No pide reflectores, pide camillas, leche en polvo, vacunas, pregunta por el botiquín antes que por la alfombra roja. Su presencia no es fuego de artificio, es lámpara de quirófano. Juntas, las dos rutas, la de la ley y la de la asistencia, empiezan a cambiar la experiencia cotidiana de ser mujer en un país que hasta ayer te pedía permiso para existir en el espacio público. Y aquí viene una de esas escenas que merecen un close-up, un despacho a media tarde, un mapa de la diplomacia mexicana extendido, y un nombramiento que rompe un techo de cristal que no era de vidrio, sino de concreto armado. En el servicio exterior, el presidente impulsa el ascenso de una mexicana que abrirá la ruta para otras, una intelectual, activista y diplomática que lleva años peleando a lápiz los derechos
derechos de las mujeres, y que de pronto se convierte en embajadora. El gesto tiene dos mensajes. Hacia afuera, México se presenta con una voz femenina en salones que antes eran coto masculino. Hacia adentro, se envía la señal de que las vitrinas del Estado no son exclusivas de un género. No faltan regaños en voz baja ni cartas de preocupación por el precedente. Él las escucha, cuenta hasta 10, y firma. Hay otro frente, menos visible y no por eso menos decisivo, el de las pequeñas reglas de la vida pública. Un presidente que insiste en la puntualidad y el orden tiene, para las mujeres, un efecto insospechado, reduce los márgenes del favor. Y el permiso discrecional. En oficinas que antes funcionaban como fortines de complicidades masculinas, empiezan a operar procedimientos escritos que benefician a quien cumple requisitos, no a quien conoce a fulano. Esa impersonalidad burocrática, que a tantos desespera, se vuelve, con todas sus torpezas, una aliada femenina. Si el trámite ya no depende del humor del jefe, depende menos también de sus prejuicios. ¿Perfecto? No. ¿Mejor que antes? Mucho. Pero no todo avanza en línea recta. En temas de moral pública y control de espectáculos, el gobierno aprieta tornillos que para varias activistas son candados al cuerpo y a la libertad de las mujeres. Se discute la falda, se discute la revista, se discute el baile. Él ocupa el centro conservador, cree que al país se le educa también desde el decoro, que el escándalo no es progreso, que la modernidad, sin modestia se desbarranca, y ahí el diálogo se vuelve áspero. Organizaciones femeninas lo apoyan en la lucha contra la corrupción, pero lo cuestionan cuando el Estado se asoma al armario y al tocador. Este contrapunto complejiza la relación. No se trata del cuento plano del patriarca generoso, se trata de un presidente que abre el derecho político con una mano y regula la moral con la otra. Las mujeres, lejos de agradecer en bloque, responden con esa inteligencia coral que tienen los movimientos vivos, toman lo que sirve, impugnan lo que estorba. En medio de estos tirones, el estilo personal de Ruiz Cortines se vuelve casi una estética, cero improvisación, cero sentimentalismo. De foto, cero guiños de cantina. La prensa, hambrienta de titulares jugosos, se aburre de su sobriedad. Los caricaturistas le exageran la severidad. Los cronistas lo describen como frugal utilizando ese adjetivo que huele a cajón bien doblado. Y sin embargo, en entrevistas con mujeres de barrios bravos, aparece otro retrato. Es serio, pero cumple, no promete, pero no nos cierra la puerta. Ese crédito íntimo, que no compra elecciones pero sí construye confianza, explica por qué la reforma de los derechos políticos femeninos no naufraga en el pantano del trámite eterno. La seriedad, aquí, es una herramienta de partería. Hacia la mitad del sexenio, mientras la economía se estabiliza tras la devaluación, y se sientan bases de crecimiento más ordenado, empiezan a llegar las primeras estadísticas que ayudan a medir el giro: número de mujeres registradas en el padrón, porcentaje de participación en las casillas, cantidad de funcionarias de casilla, diputadas debutantes, regidoras que se estrenan peleando por alumbrado, en callejones que la policía nunca visita. Esas cifras, frías sobre el papel, esconden escenas que cortan hondo: una campesina que viaja una hora en camión para votar y luego regresa a hacer tortillas, una maestra que, electa regidora, se aprende de memoria el reglamento municipal para que no la ninguneen. Punto y coma. Una obrera textil que, en la tribuna de un sindicato, suelta por primera vez su voz con micrófono. Y en la cúspide de ese iceberg social, un presidente apaga la luz de su despacho a las 9 en punto y se va a dormir temprano. Los símbolos son tercos, la transformación suena a vocecitas corriendo por las calles, no a aplausos en palacio. Pero quizá lo más fascinante sea cómo su relación con las mujeres rehúye el estereotipo latinoamericano del caudillo seductor. No hay bailes en campaña con besos al aire ni piropos con micrófono. No hay mi reina en los mítines. Lo que hay es una mezcla de respeto seco y distancia profesional que, para muchas, es un alivio. Menos espectáculo, más resultados. La anécdota que se repite en pasillos es casi aburrida. Audiencias puntuales, preguntas concretas: ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas beneficiarias? ¿Dónde empieza? Decisiones firmadas sin circo. Cuando le piden un pronunciamiento con confeti, vuelve a los números. Cuando le exigen una foto con banda, pide en cambio el calendario de implementación. Ese temperamento, tan poco útil para la mitología, es de una eficacia subversiva. Trata a las mujeres como ciudadanas con asuntos, no como cotidianas del halago. Y, sin embargo, la relación no es aséptica. Hay gestos íntimos que la cargan de sentido. Invitaciones a académicas y activistas a desayunos de trabajo donde se discuten políticas de salud materna. Visitas discretas a hospitales donde se pregunta por la mortalidad en parto, apoyos a campañas de vacunación y nutrición que levantan un país donde la olla y el consultorio están conectados por un hilo invisible. En esos encuentros, la primera dama actúa como radar, detecta focos, lleva la información a la mesa, arma puentes con organizaciones de base. El presidente escucha, levanta una ceja, ordena un informe, y a veces, cuando el dato le pega, aprieta el paso. Nada que sirva para un cartel, todo lo que sirve para la vida. Imagina un vagón del tranvía al amanecer, los asientos de madera crujen, las ventanas sudan y un rayo
de luz parte el polvo en dos. Una mujer aprieta contra el pecho una carpeta, su credencial, un recorte de periódico, un volante arrugado con el nombre de una candidata. A su lado, un policía bosteza y un vendedor ofrece café en termos abollados. Nadie se da cuenta de que ese viaje cotidiano es una escena radical. Mujeres yendo a la política como quien va al trabajo. El país no grita, cruje. Y en el eco de ese crujido sigue oyéndose el mismo nombre de traje gris, Adolfo Ruiz Cortines, el hombre que convirtió en trámite aquello que por décadas se creyó imposible. El ritmo de la vida pública, tras la reforma, cambia de compás sin pedir permiso. Las oficinas del registro electoral funcionan como colmenas nuevas. En una ventanilla, una empleada explica, con paciencia que no se acaba, cómo llenar una solicitud. En otra, una señora que apenas aprendió a escribir toma la pluma como si fuera un cincel. Los fotoestudios del centro hacen fila de rebozos y permanentes domingueros. Los impresores, con las manos negras de tinta, acomodan listas de nombres femeninos que nadie había ordenado antes. Y mientras tanto, en la prensa, florecen columnas que aplauden y regañan. Unos celebran el progreso, otros advierten que la mujer no debe descuidar el hogar. El país aprende en público lo que muchas mujeres habían aprendido en silencio, que se puede hervir la leche y al mismo tiempo memorizar. Un artículo constitucional. La reacción del sistema político es un ballet incómodo. Los partidos, templos de camaradería masculina, abren la puerta con una sonrisa tensa. Sí, dicen, vengan, pero siéntense allá, junto a la planta. Las mujeres entran, escuchan, toman nota. Al principio les ofrecen curules que parecen premios de consolación, puestos que suenan a relleno. Ellas aceptan algunas, pelean otras, inventan las siguientes. En los barrios, los comités femeniles se organizan con disciplina de costurera. Puntada, puntada, puntada. Se reparten responsabilidades, se planean recorridos, se montan clases express de oratoria en la sala de una vecina. Afuera, los hombres fuman y opinan. Adentro, ellas ensayan cómo pedir la palabra sin pedir perdón. En Palacio, Ruiz Cortines sigue tocando la misma partitura, orden, números, plazos, pero bajo esa música seca se escucha otra línea melódica, más íntima, la que llega de los desayunos de trabajo con maestras, doctoras, de hospital público, sindicalistas sin reflectores. No son comilonas, son mesas con café y pan dulce donde se habla claro de guarderías, de partos que se complican por falta de médico, de camiones que no frenan en colonias de mujeres que salen de madrugada. La primera dama, más joven, más veloz, más calle, pone sobre la mesa expedientes con historias que no caben en un presupuesto, pero lo exigen: niños con tos de perro, mujeres con anemia, dispensarios sin gasas. Él escucha con esa seriedad que a veces confunden con frialdad, abre una libreta, apunta algo que no dice en voz alta, y ordena una visita, una compra, una campaña. No hay aplauso. Hay seguimiento. La tensión cultural, sin embargo, no se evapora. En cines y revistas, en teatros y cabarets, el gobierno aprieta las tuercas de la moral pública. Para una parte de la sociedad, es defensa, para otra, intromisión. Y en medio del jaloneo, la discusión sobre el cuerpo de la mujer aparece con un filo que corta. ¿Quién decide lo que se ve, lo que se baila, lo que se viste? Ruido, cartas de lector, sermones, columnas con tinta caliente. Ruiz Cortines no juega al liberal despreocupado. Prefiere el centro conservador que, cree él, sostiene el orden en tiempos de cambio. La paradoja se vuelve palpable. El mismo gobierno que abre la puerta política regula el pasillo del deseo. Las activistas no se callan, hacen lo que mejor saben: empujar con una mano y discutir con la otra. Apoyan lo que ensancha derechos, cuestionan lo que recorta libertades. Esa dialéctica, lejos de anular la relación, la madura. A él lo obliga a argumentar con datos, a ellas, a afilar la estrategia. A media calle, la reforma se vuelve costumbre. Y la costumbre, escuela. En una de esas escenas que nadie fotografía, una recién electa regidora de municipio pequeño se planta frente a un mapa callejero, y pide lámparas para un callejón donde asaltan a las obreras que salen del segundo turno. El tesorero bosteza, el regidor veterano se ajusta el sombrero, el secretario murmura que no hay partida. Ella saca una libreta y, con la precisión de quien administra un mercado, devuelve el golpe. Si cancelan la verbena de fin de año, alcanzan para 12 lámparas. Silencio. Esa aritmética de la urgencia es también hija del sexenio. Mujeres que aprendieron a mover el presupuesto con la misma lógica que estiran el gasto en casa. No hay épica, hay eficacia. La economía, sacudida y luego estabilizada, deja una lección en carne viva. En las colas de la tortillería y el camión, las mujeres comentan a su manera el ajuste macroeconómico. Antes rendía para 4, ahora para 3, si mezclo frijol bayo y negro, llena más. Sus cálculos cotidianos, esas matemáticas del fogón, son el termómetro más exacto de la política económica. Ruiz Cortines, que no se engaña con metáforas, sabe que ahí se juega su crédito, y vigila que los precios no se vuelvan cohetes. Lanza mensajes sin retórica: lo que no se tiene, no se gasta. Lo aman los contadores, lo odian los que viven de la paranda presupuestal, lo soportan
con reservas las amas de casa que cuentan monedas de níquel como si fueran canicas. Y, sin embargo, cuando se trata de la plaza cívica, la alianza se recompone, pueden discutirle el mercado, pero no le discuten la puerta abierta de la urna. En el tablero internacional, el país ensaya una postura con bandas nuevas. El Estado mexicano pone a una mujer en una representación clave en el servicio exterior, conocimiento y temple reconocidos, y muchas se miran en ese espejo como quien ve, por primera vez, la repisa de cristal con un hueco posible. Las universidades invitan a conferencias sobre ciudadanía femenina. Las escuelas normales argumentan que formar maestras es formar repúblicas. Las escritoras publican crónicas que cuentan la primera vez que una madre y una hija fueron juntas a votar. De pronto, un mundo de papel, boletas, padrones, oficios, sostiene un mundo de carne. No faltan, claro, los tropiezos y las contradicciones. En maquinarias donde los padrinos mandan, no se extinguen de un día para otro los prejuicios que huelen a tabaco y a club masculino. A una candidata le piden paciencia para esperar un turno que nunca llega, a otra le exigen mesura cuando pide piso parejo de campaña. Punto y coma, a una más la regañan por hablar alto en la tribuna. Pero esa vieja música empieza a desafinarse. Las mujeres, con coraje de hormiga y memoria de piedra, reponen notas, forman coros, afinan gargantas. En un sindicato textil, una oradora revienta por primera vez la mesa al denunciar salarios de hambre y jornadas de plomo. En una escuela rural, una maestra convence al cabildo de abrir un turno vespertino para niñas que trabajan por la mañana. En un hospital, una doctora organiza una brigada de vacunación, y choca con un burócrata que no quiere soltar la camioneta. El burócrata pierde. Esas pequeñas batallas, multiplicadas, forman la cinta transportadora del cambio. ¿Y el hombre en el centro? Sigue siendo un misterio de gestos pequeños. No hay chistes de sobremesa. Hay una anécdota. En una reunión, al escuchar una cifra inflada sobre beneficiarias, toma el papel, lo sopesa con los dedos como si pudiera oler la mentira, y pide la lista nominal. Llegan cajas de cartón con nombres y direcciones. Crucen con el padrón, dice. Nadie aplaude. Días después, la cifra cae como piedra al agua. No habrá inauguración. Habrá ajuste. A algunos eso les parece pura frialdad, para otras, es un alivio. El espectáculo de la honestidad cabe en una libreta. El vínculo con la primera dama se consolida como un puente de doble vía. Ella trae lo que duele desde abajo, él lo convierte en papeles que se puedan cumplir. En un barrio con barranca, la delegada de un patronato femenino describe un foco de tifoidea. A la semana, un convoy descarga cal, tubos, vacunas. Es lento y es rápido a la vez. Lento para la urgencia, rápido para el estándar de una burocracia famosa por su modora. No prometan lo que no está en inventario, repite el presidente como quien dicta un mandamiento laico. La frase, seca, evita humillaciones públicas, menos listas de espera fantasma, menos colas para nada, menos vuelva mañana eterno. Para muchas mujeres, esa previsión, esa cortesía de la realidad, vale más que 100 discursos. El sexenio avanza y, con él, un aprendizaje colectivo que no cabe en una sola pancarta. Las nuevas votantes enseñan a sus hijos a leer con el periódico, las nuevas funcionarias aprenden a escribir oficios sin pedir al secretario que me haga el favor, las nuevas regidoras memorizan reglamentos y plantan su silla en mesas donde antes servían café. Cambia el paisaje sonoro. Por primera vez se oyen voces femeninas en micrófonos de feria patronal, en asambleas ejidales, en auditorios con eco. La nación, acostumbrada a que el tono grave decidiera, empieza a escuchar timbres que no conocía. Y como toda orquesta que se respeta, el director invisible cuida que no se vaya el tiempo, presupuesto, plazos, padrones, informes. La música no es épica, pero arrastra. Hay, también, sombras que vale la pena contar porque hacen el dibujo honesto. En el celo por ordenar, el gobierno aprieta controles que para sectores femeninos son trabas, permisos que se alargan, inspecciones que parecen lupas sobre lo que visten, licencias que juzgan horarios y modales. En la sospecha de lo inmoral, algunas ven el viejo dedo índice que siempre la señaló primero a ellas. Las discusiones son agrias y necesarias. Una lideresa juvenil pide que el Estado deje de actuar como padre severo y se vuelva, por fin, un árbitro imparcial. El presidente no le concede la metáfora, pero escucha su punto. Si los candados terminan cerrando salidas de trabajo y estudio, el remedio es peor que el mal. Ajusta reglamentos, acota, afloja aquí, aprieta allá. No es el sueño de nadie, pero para muchas es mejor que ayer. La política, en su versión menos romántica, se llama eso, mover perillas. A la vuelta de esos forcejeos, emerge una noción nueva del respeto. No es la caballerosidad acartonada del primero las damas que cede asiento y niega micrófonos, es la cortesía radical de no infantilizar. Cuando una reportera lanza una pregunta dura, él la contesta sin tonos de mire, señorita, como a veces hacen otros. Cuando una economista presenta un cálculo, él no le pide que se lo traduzca un colega. Puede ser tibio en el adjetivo, pero se vuelve exacto en el trato. Y eso, en un país que confunde elogio con condescendencia, es dinamita de relojería lenta. La Cámara, si se permite un paneo, encuentra a México con otra postura. Todavía hay fantasmas, machismos flamígeros, pobrezas que muerden, violencias que no se nombran, pero el telón de fondo cambió. El acto de votar pasó de excepción a ritual.
ritual. El gesto de pedir cuentas dejó de ser insolencia para volverse ciudadanía. Un presidente severo sostuvo la puerta mientras millones cruzaban cargando bolsas de mandado y bebés a la cadera. La metáfora es cierta, la democracia no entró vestida de gala, entró con delantal. Imagina la noche sobre la Ciudad de México como una sábana de terciopelo oscuro. Los tranvías han guardado sus chispas, los cines apagan marquesinas, los periódicos, recién impresos, todavía sudan tinta. Dentro de Palacio Nacional, una lámpara de escritorio derrama un círculo de luz sobre papeles que parecen un archipiélago. Al centro, otra vez, la mano de Adolfo Ruiz Cortines. No hay orquesta, no hay aplauso, no hay discursos con adjetivos de feria. Hay un murmullo que se escucha a kilómetros de distancia, aunque nadie lo traduzca. El país respira distinto. Y ese respiro, tan callado como contundente, lleva nombre y fecha: mujeres que ahora votan, mujeres que ahora cuentan, mujeres que ahora gobiernan pasillos donde antes servían café. Lo que sigue no es coda, es temblor residual. Cuando una puerta grande se abre, la casa completa acomoda sus bisagras. Ese reacomodo empieza a hacerse visible en escenas que no salen en las fotos oficiales. Un salón de clase donde una profesora, nacida antes de la revolución, explica a sus alumnas cómo se marca una boleta sin error. Un taller textil donde la delegada sindical, por primera vez, pide auditoría de horas extras con una precisión que desarma a contadores distraídos. Un juzgado donde una abogada joven, de saco claro y pelo recogido, cita artículos con la seguridad de quien por fin pisa el piso parejo. La política baja del pedestal y cruza el umbral de la vida diaria. Y ese tránsito, que a veces parece de centímetros, es en realidad un salto acrobático que solo se entiende si se mira la cuerda por la que caminan. Décadas de espera, siglos de después, inviernos en que la ley parecía un club privado con contraseña. Ruiz Cortines, fiel a su estética del orden, decide que ese cambio no puede quedarse en la foto inaugural. Exige padrones limpios, protocolos en casillas, instructivos que cualquiera entienda. La democracia, para él, no es una estatua, es una máquina que se calibra. Y cada calibración tiene efectos culturales. Las colas frente a los fotoestudios ya no son novedad, sino rutina. Los partidos, acostumbrados a rotar compadres, empiezan a detectar en las mujeres no un ornamento, sino un músculo electoral que, si lo ignoran, los derrota. El cálculo de siempre: ¿cuántos votos trae fulano? Tiene que incluir ahora a esa señora que antes ni saludaban en la plaza. El mensaje, en el idioma seco del presidente, es simple: cuenten bien. Pero el conteo, como toda operación humana, no vive solo en el papel. Si la ley abre la puerta, los usos y costumbres deciden qué tan amplia queda la rendija. En casas de barrio, el permiso del padre o del marido todavía es aduana. En fábricas, el capataz mira con desconfianza a las empleadas que piden media tarde para capacitarse como funcionarias de casilla. En municipios, los viejos notables ensayan el truco de siempre: invitarlas, sí, pero a las sillas sin micrófono. Y ahí ocurre un fenómeno que el sexenio no inventó, pero sí aceleró: la pedagogía de la porfía. Mujeres que aprenden a escribir oficios impecables, mujeres que conocen reglamentos mejor que secretarios, mujeres que dominan los tiempos de una sesión con la precisión de quien hornea pan y sabe cuándo abrir el horno. La política, enseñada a latigazos, empieza a aprender del reloj de cocina. El presidente, que nunca presume sensibilidad, demuestra otra forma de respeto: tratar los asuntos de mujeres como asuntos de Estado. En la mesa de trabajo donde caben presas, carreteras y petróleo, caben también guarderías, mortalidad materna, vacunación, alfabetización femenina. No hay condescendencia de qué bonito su esfuerzo. Hay partidas, metas, indicadores. La primera dama, María de los Dolores Izaguirre, actúa como motor de arranque, convoca patronatos, teje redes con voluntarias, camina hospitales, arma brigadas donde la salud y el hambre pesan más que la etiqueta. Ella conecta, él institucionaliza, ella detecta, él normaliza. Y ese dúo, que al principio huele a filantropía benévola, termina convirtiéndose en una ingeniería social concreta: programas con renglones, no solo con sonrisas. No todo encaja sin fricción. La moral pública, ese campo minado que a menudo se recarga sobre los cuerpos femeninos, sigue siendo territorio de jaloneos, censuras, inspecciones, permisos negados por decoro, advertencias a revistas y espectáculos. ¿Protección o paternalismo? Depende de quién lo cuente. En los pasillos, activistas con colmillo exigen que la vara sea pareja. Si el Estado cuida, que cuide sin moralina. Si regula, que no convierta la falda en sospechosa. Si educa, que destierre el dedo índice que siempre señala primero a las mujeres. Ruiz Cortines escucha como escucha todo, en silencio, con el ceño apretado, pidiendo cifras y casos y evaluaciones. A veces afloja un tornillo, a veces aprieta otro. No es el desenlace de pancarta, pero en ese tanteo, en esa política que funciona como tablero eléctrico, se van marcando límites nuevos. La ciudadanía femenina se expande con votos y también con negativos. Aquí no, por aquí sí, en esto falta criterio. El Estado aprende a negociar con voces que antes ignoraba. Mientras se libra esa batalla cultural, otra, menos vistosa, transforma la arquitectura del poder: el ascenso femenino en el servicio.
público y en la diplomacia. Una embajadora abre embajada, otra encabeza misión. Funcionarias ocupan direcciones que antes parecían santuarios masculinos. Abogadas se sientan a redactar iniciativas. Es un goteo, no una cascada. Pero, como toda gotera, cambia el dibujo del techo si uno tiene paciencia. En reuniones de gabinete ampliado, el presidente exige puntualidad y papeles bien hechos sin preguntar el género del autor. Ese piso de trato, tan aburrido para la épica, tan decisivo para la vida real, se vuelve relato en voz baja. Si lo llevas bien preparado, te escuchan. La frase corre por pasillos como un rumor de consuelo para generaciones educadas en el espérate tantito. El país siente, además, el eco internacional. Delegaciones extranjeras comentan, con mezcla de sorpresa y cálculo, que México, tradicionalmente encorsetado en ceremoniales varoniles, presenta ahora rostros femeninos en foros de peso. Los periódicos de fuera publican notas que algunos leen con aire de autoelogio, y otros con prisa de ponerse al día. Para el presidente, la vanidad es secundaria, lo importante es la señal hacia adentro. El Estado no es un club, es una oficina pública, donde se premia el trabajo bien hecho. Si suena frío, es a propósito. La frialdad, en su manual, evita las arbitrariedades que tantas veces disfrazan el amiguismo con perfume de cortesía. Y sin embargo, en medio de ese clima, la economía muerde como muerden los perros viejos, a deshoras. La devaluación del 54 dejó cicatrices. Las panaderías subieron precios, los mercados se reajustaron, la inflación se clavó como una astilla que no termina de salir. ¿Quién negocia la sobrevivencia diaria? Otra vez, mayoritariamente, ellas, las que comparan en 3 tiendas, las que cambian de marca, las que inventan recetas que llenan con poco. La relación con el presidente se vuelve entonces un vaivén emocional. Se le reclama por el costo de la vida y se le reconoce por la seriedad con que vigila al coyote y al acaparador. No hay enamoramiento, hay respeto negociado. Y, sobre todo, hay memoria. Nos cumplió con la credencial. Esa credencial, guardada en cajones junto a actas de nacimiento y fotografías de boda, es un amuleto laico contra el olvido. Conforme se acerca el fin del sexenio, otra tensión clásica se asoma, la sucesión. Los viejos ritos del sistema, alineamientos, señales, pasillos calientes, cruzan el aire. Hay quien teme una marcha atrás disfrazada de sonrisa, que lo abierto se entorne, que lo ganado se posponga, que el voto femenino quede como flor de ceremonia. Ruiz Cortines, fiel a su método, no dramatiza, asegura, acomoda engranes, deja instructivos, amarra rutinas institucionales que no dependan de su humor. Si algo define su relación con las mujeres en esta recta final es, precisamente, ese impulso a despersonalizar el favor. Donde antes había permiso, él deja procedimiento. Donde antes había se lo debo, él instala está en la ley. Ese reemplazo, de promesa por norma, suena poco cinematográfico, pero es la diferencia entre un puente y una cuerda floja. En la calle, el efecto se percibe en detalles de coreografía cívica. Las casillas ya esperan a las votantes como esperan a cualquier ciudadano, sin que la sorpresa provoque torpeza. Los manuales hablan en femenino y en masculino. Las actas registran nombres de mujeres sin cambiarles el género. Las cámaras, cada vez con menos morbo, enfocan a candidatas con la misma naturalidad con que enfocan a candidatos. Una nación no cambia porque le aplaudan la novedad, cambia cuando la novedad deja de parecer novedad. En ese instante, el mérito se vuelve paisaje, y en ese paisaje, el traje gris del presidente se confunde con el mobiliario como él siempre quiso, gobernar no para la foto sino para el hábito. Pero ninguna transformación profunda se salva de sus sombras largas. Aunque las leyes hayan dado un salto, la igualdad material va al trote. Persisten salarios asimétricos, techos de cristal de concreto, violencias que el código no alcanza, bromas que son cuchillos con punta roma. La política, que se vende como cura, es a veces apenas anestesia. Y aquí aparece el rasgo más incómodo, y al mismo tiempo más honesto de esta historia, la relación de Ruiz Cortines con las mujeres. No fue el idilio de un príncipe redentor ni la traición de un villano discreto. Fue, con su estilo de números, la apertura de un libro mayor que otros tendrían que seguir llenando. Él anotó columnas nuevas, correspondía a ellas, y a los que llegaron después, inscribir renglones sin borrones. Viene bien, entonces, una escena final que cruza lo público con lo íntimo. Una tarde sin ceremonia, el presidente visita un hospital. No hay prensa. Hay olor a cloro y a sopa rala. En una sala, una enfermera joven le explica un cuadro de mortalidad materna con una seguridad que habría sido impensable años atrás. Él escucha, pide cifras, pregunta por insumos, exige una auditoría. La enfermera, que también votó y se registró, y hoy puede aspirar a dirigir el servicio, no baja la mirada, sostiene la plática con una naturalidad que sintetiza medio siglo de luchas. Ese diálogo, trivial a simple vista, encapsula la relación que hemos contado. Un Estado que, por fin, reconoce a sus mujeres como interlocutoras y no como invitadas, y un presidente que responde no con galantería, sino con decisiones. Y ahora, el cierre que no suena a cierre porque la vida no obedece a las trompetas, entrega del poder. Ruiz Cortines se retira con la misma sobriedad con que llegó. No deja promesas encendidas, deja reglas. No deja la novela de un romance con el pueblo, deja la contabilidad de un derecho incorporado. En barrios y rancherías, en colonias y mercados, mujeres que jamás supieron conjugar legislar en primera persona preparan, sin saberlo,
a sus hijas para exigir más. La puerta, una vez abierta, ya no aprende a cerrarse. El sexenio queda como un mueble de madera sólida, sin filigrana, sin marquetería, pero capaz de aguantar generaciones de uso. Encima, el país colocará otras piezas, algunas bellas, otras torcidas, pero la base no se pudre. Al final de este recorrido, cuando el polvo del relato baja, y las luces de la ciudad vuelven a su ritmo, queda flotando una pregunta, que actúa como aguja en el vinilo. ¿Qué significa que un hombre de traje gris haya sido, a su modo, un partero? ¿Significa que las epopeyas también se escriben con lápices y sellos? ¿Significa que la relación entre un presidente y las mujeres puede parecer falta de pasión y, sin embargo, estar llena de consecuencias? ¿Significa que abrir un derecho es menos el gesto teatral de un decreto que la paciencia obstinada de volverlo costumbre? Y, sobre todo, ¿significa que el protagonismo femenino no necesitaba un caudillo que les hablara bonito, sino un Estado que les hablara en serio? Imagina, para despedirnos, una cocina cualquiera al amanecer. El agua ya hirvió, el comal calienta, la radio dice el clima, una credencial para votar descansa junto a la sal como si fuera un utensilio más. Una niña observa cómo su madre la guarda en la gaveta de los papeles importantes y pregunta, ¿para qué sirve? La madre sonríe, medio cansada, medio victoriosa, y contesta, para que te cuenten. Ese te cuenten, verbo de mercado y verbo de democracia, resume la herencia que este relato ha querido contar. Un país que aprendió a sumar a sus mujeres no por cortesía, sino por justicia. Y en esa suma, que empezó como cifra y acabó como respiración, late todavía la huella de un presidente parco, de manos pequeñas y convicciones numéricas, que decidió que había llegado la hora de cuadrar el libro mayor de la República con todos sus renglones. Si el cine pidiera la imagen definitiva, se la daríamos sin miedo: una fila de mujeres en una casilla, el sol diagonal, el polvo suspendido, el susurro de nombres llamados en voz alta, y, lejos, en una oficina que ya no importa tanto, una pluma guardándose en un cajón. No es un final para el aplauso, es, quizá, el único final que merecen las historias que de verdad cambian a un país, aquel en que la épica se vuelve hábito y la costumbre, derecho. Las demás escenas, las campañas de muchas que vendrán, los debates que se enciendan, las cifras que crezcan, pertenecen ya a otra película. Aquí hemos seguido a un hombre sobrio acompañando, empujando y a veces estorbando un movimiento más grande que su nombre, el de millones, de mujeres que cruzaron la puerta y no volvieron la cabeza.